desayunamos con la noticia de que hay cambio de mando en la CUT. El periodo de Bárbara Figueroa está tocando a su fin y se ha elegido una nueva directiva para el periodo 2021, ¿ya? 2026 creo, por ahí. El tema es que hoy día la lista liderada por José Manuel Díaz, si no me equivoco, del Partido Socialista, le ha quitado la presidencia al Partido Comunista, que durante estos últimos años ha sido altamente cuestionado porque a la hora de representar a los trabajadores se ha visto más alineado con el mundo empresarial y con el gobierno de turno, que en estos últimos años, obviamente de derecha, ha sido notoria la, llamémoslo, participación respecto de las posturas que el gobierno ha tenido en cuanto a la visión del mundo social y del mundo laboral. El Partido Socialista se ha llegado de los 45 consejeros nacionales, se ha llevado 27 cupos frente a los 12 del Partido Comunista. Y obviamente que esto va a significar, todos esperamos, un gran remesón y un gran cambio de mando, un cambio de directriz, de dirección en lo que es la conducción de la CUT, y que todos esperamos que sea a partir de hoy a favor de los trabajadores. Dentro de esto es importante señalar que hoy día precisamente vamos a entrevistar a Felipe Vázquez, concejal recién electo en el municipio de San Pedro de la Paz y que también viene del mundo socialista. Estamos en Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo, la voz de Dios, que señala que en definitiva la soberanía de las naciones debe radicar en la voluntad del pueblo y este debe ser escuchado. En ese sentido, estamos con Felipe Vázquez. Felipe. Muchas gracias por la invitación. Espero que podamos generar un buen diálogo, una buena conversación y entregarle y transmitirle las propuestas a los vecinos de San Pedro y poder hablar un poco de la política que está ocurriendo a nivel nacional. Así que muy agradecido de la invitación que me han hecho. Felipe, tú 41 años, 23 años militando en el Partido Socialista. Tú ya fuiste concejal durante 3 periodos, si no me equivoco, del 2006 al 2016, algo así. 2004. 2004 al 2016, 3 periodos. Tus propuestas fundamentalmente radicaban en torno a temas medioambientales y temas sociales, obviamente. Cuando se enfrentaron estas elecciones se hicieron bastantes encuestas porque, tú sabes, elecciones cruzadas donde está el tema constitucional, donde está el tema de las municipales y obviamente de los nuevos gobernadores regionales, que es un sutil cambio de mando, un sutil cambio, digamos, en la forma del mando de las regiones, ¿ya? Ahora, dentro de esto, en todas las encuestas se señalaba que una de las mayores demandas ciudadanas eran 2 temas. Uno era el tema medioambiental y el otro era el tema de participación ciudadana. Dentro de tus propuestas, yo leí que había algo respecto de un parque costero, borde costero, un tema relacionado con la movilidad y otro tema que es fundamental, que lo encuentro bastante interesante, que dice relación con la costanera sur, obviamente del río Biobío. Cuéntame de esto. Sí, mira, yo creo que mi experiencia de haber estado en los primeros años en la municipalidad de concejal tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de San Pedro de la Paz. Necesitaba San Pedro de la Paz generar una institución, una relación con la comunidad, y creo que los primeros años de la gestión de Jaime Soto, con los primeros años de Audito también, se fue construyendo esa identidad y esa relación. Pero esta ciudad hoy día necesita planificación. Quizás no era un concepto exigible para los primeros años, pero hoy día ya no se puede seguir discutiendo la planificación de San Pedro de la Paz. Por eso hemos planteado algunas propuestas que tengan que ver con abrir un debate ciudadano. Tú hablas de la participación, tiene que ver un poco con esto, tiene que ver con que todos los vecinos y vecinas de San Pedro podamos opinar, podamos participar y todas nuestras visiones y distintas experiencias las pongamos a prueba de planificar la ciudad para los próximos 30 o 40 años. Ese es mi desafío. Hubieron temas que se plantearon en la campaña, con la idea de que en la casa, el vecino, la vecina, la dueña de casa tuviera esta discusión. Lo del parque y las playas, para entrar a las propuestas, tiene que ver con que todo el borde costero, en el sector de San Pedro la Costa, Michai, Boca Sur, es un sector que está hoy día completamente en el abandono.
Cuando se construyó Boca Sur o se instaló se generó esta política habitacional en Boca Sur por parte de la dictadura, siempre se le dio la espalda al mar. Nunca se miró el mar, que siendo uno de los principales patrimonios que tenía San Pedro. Se le dio la espalda, se escondió lo que ahí pasaba. Y podemos ver experiencias como en Dichato, como en Laraquete, donde la apertura hacia la costa es maravillosa, genera emprendimiento, genera atractivos turísticos. Y hoy de Boca Sur o San Pedro de la Costa, si nosotros recorremos la orilla del mar, nos vamos a encontrar solamente con microbasurales. Entonces, la propuesta de construir el gran parque de las playas, que está estipulado en el plan regulador, está grabado en el plan regulador, solamente hay que construirlo. Ese gran parque de las playas con equipamiento deportivo, equipamiento turístico, equipamiento cultural, se puede hacer un anfiteatro en la orilla del mar. Toda esta propuesta debe ser desarrollada en este periodo, esa es mi intención, la recuperación del borde costero y la entrega de este borde costero a los vecinos o sectores. Estamos hablando de los sectores más vulnerables que tiene San Pedro de la Paz y está comprobadísimo, con distintas experiencias, que esto genera un encadenamiento productivo, esto genera ingresos. La vecina puede vender su pan amasado, tortilla o cualquier experiencia productiva la puede ir a ofrecer en estos espacios públicos y de alguna manera le vamos a cambiar la cara a Boca Sur. A mí no me gusta hablar de estos sectores que están al final. Entonces hoy día van a ser los sectores que van a estar al principio de San Pedro. La cara de San Pedro, la orilla del mar, va a ser Boca Sur, va a ser San Pedro la Costa. Eso es como uno de los proyectos de recuperación y de planificación futura de San Pedro de la Paz. La Costanera Sur es otro proyecto que también hemos planteado y tiene que ver con una frase, voy a ocupar una frase antigua del primer alcalde de San Pedro. O sea, miramos con sana envidia la ribera norte de Concepción. Eso es lo que queremos hacer aquí. Recuperar nuestro mar, recuperar el río Biobío, la orilla del río Biobío, y coincide con que también hay que recuperar otro parque que también está grabado en el plan regulador, pero fíjate que no ha tenido gran inversión, que es el Parque Violeta Parra, que los vecinos de Villa Springhill lo van a identificar de inmediato porque está a la orilla del río. Ese parque Violeta Parra se tiene que expandir todo Candelaria, desde el puente Juan Pablo II hasta Candelaria, y la Costanera lo que va a venir aquí a hacer es generar una conectividad entre los puentes. Y lo que más necesita San Pedro hoy día es descongestionar el Taco, descongestionar la ciudad, el interior de la ciudad. Por tanto, los vecinos que vengan de otras comunas podrán utilizar la ribera sur de San Pedro de la Paz como una alternativa para conectar los puentes hacia Concepción. Estos proyectos tienen el origen como estructurar o fortalecer el esqueleto que necesita San Pedro para los próximos 40 años. La ruta costera con el Parque Las Playas, la ruta costanera en la orilla del río Biobío, y el tercer gran proyecto es que tenemos que hablar sobre el metro para San Pedro. No podemos pensar que Concepción va a crecer con un metro. Nosotros tenemos que soterrar la línea férrea, tenemos que meterla a subsuelo. El biotren hoy día nos genera un riesgo, por tanto hay que tener seguridad para el cruce vial de los vecinos. Hay que ganar una pista más en la ruta 160, Pedro Aguirre Cerda, y soterrar la línea del tren nos deja en un perfecto estado para pensar en los próximos 10 o 20 años iniciar el proceso de un metro para San Pedro de la Paz que una toda la comuna. Quizás esta es una idea que no está masticada, no está suficientemente discutida, pero ahí está. Yo la quiero dejar para que empecemos a conversar con los vecinos de San Pedro de la Paz, cómo planificamos San Pedro para los 40 años que vienen. Si de eso se trata, que tenemos que elegir autoridades que nos brinden una seguridad para nuestras familias. Aquí no se trata solamente de ser cosista o tener una posición política en un tema determinado actual, se trata de mirar hacia adelante y ojalá las próximas autoridades que vengan también sean de continuidad de estos proyectos que de alguna manera lo identifiquemos como proyectos importantes o emblemáticos. Hay una cosa que es notoria acá en San Pedro, bueno, esto se da en Concepción también, pero aquí nos vamos a dedicar a San Pedro. San Pedro tiene un entorno glorioso, un entorno espectacular, montañas, bosques, en los cuales todavía quedan algunos relictos de bosque nativo, fundamentalmente están hoy día plagados de monocultivo, pero quedan algunas quebraditas por ahí, algunos bordes de orillas de laguna donde pueden aflorar vegetación nativa. Tenemos lagunas, humedales, cerros. ¿Hay alguna propuesta respecto de la protección de estos interesantes cuerpos y espejos de agua? Fundamentalmente esto te lo señalo por lo que ha significado la intromisión inmobiliaria dentro de todo lo que es el contexto natural de acá de la comuna.
Sí, mira, me tocó presidir en el periodo cuando fui concejal el plan regulador, que fue el primer plan regulador que tuvimos en San Pedro de la Paz. Eh, Tratamos de preservar o resguardar la mayor cantidad de terrenos que hoy día están en las zonas altas de San Pedro de la Paz, donde tenemos mayor conflicto de proyectos inmobiliarios. Estoy hablando del sector El Venado, eh, el sector Andalúe. De alguna manera el plan regulador hay que convertirlo como en el actor principal en el San Pedro de la Paz, porque hoy día me da la impresión de que estos últimos años eh, la adecuación de proyectos inmobiliarios ha tenido que ver con una temperatura del momento, instantánea. Los que vivimos en el sur de a la zona sur de San Pedro sabemos que tenemos proyectos inmobiliarios por 40.000 viviendas. Entonces, hoy día, pensar en cualquier proyecto habitacional en altura, en las zonas que son de mayor riesgo y protección ecológica, no pueden ser autorizados. Hoy día San Pedro tiene que congelar su autorización de permisos en altura. Nosotros tenemos, mira, vuelvo a decir, 40.000 viviendas proyectadas en la zona sur, en el plano solamente. Eso ya es un suficiente elemento para analizar, planificar con calma, porque imagínense los que vivimos en San Pedro con la cantidad del padrón vehicular que tenemos hoy día, estas 40.000 viviendas nos van a traer un caos y un colapso general. Entonces ya tenemos suficientes problemas ahí. El tema de la construcción en altura y el resguardo de las zonas de protección ecológica o protección ambiental están establecidos en el plan regulador. Pero de igual manera, creo que hay que generar un debate público respecto a dónde va a crecer San Pedro en los próximos años. Y crecer con armonía, crecer respetando el medio ambiente. Aquí hay una especie de pillería siempre con los proyectos inmobiliarios. El inmobiliario busca dónde va la inversión pública para ir detrás de ello. Estoy seguro que las 40.000 viviendas que se van a construir no van a empezar hasta que no se solucione el problema de los tacos. Cuando se solucione el problema de los tacos, el privado va a poder vender su proyecto. Entonces, de alguna manera hay que estar adecuado, hay que estar actualizado. El plan regulador incorpora medidas actuales, pero sin duda hay que generar una mayor cantidad de protección, sobre todo en las zonas de protección ecológica. Nosotros estamos inmiscuidos en un tremendo conflicto con con el puente industrial. Yo no quiero dejar de hablar de eso tampoco, porque tenemos un conflicto con los horticultores, tenemos un conflicto con pasar por un puente sobre una zona de humedal. Bastante los grupos ambientalistas han peleado para conseguir lo que se ha avanzado. Por tanto, ese es el primer conflicto ambiental que tiene San Pedro ahora y que tiene que enfrentar. Y yo desde aquí les digo a la gente del Ministerio de Obras Públicas, el pilotaje es la opción para generar este proyecto. Cualquier terraplén va a generar un conflicto mayor, va a generar zonas de inundación en Candelaria y Boca Sur. Por tanto, no se puede generar este terraplén en este puente industrial. Ya nos han intervenido en la comuna, nos han puesto proyectos encima. No mucho podemos hacer para detener estos proyectos, pero si se van a avanzar, que se avance como corresponde, por la costa y con pilotaje para resguardar a las zonas de horticultura. La ley 19.300, de ley de base del medio ambiente, establece que cada vez que se hace una intervención vial, estamos hablando de un puente en las inmediaciones de la desembocadura de un cauce, esto requiere estudio de impacto ambiental. ¿El tema del puente industrial ha pasado por ese proceso? Sí, claro, ha tenido bastantes modificaciones, pero aquí hay un tema más de fondo. Nosotros entendemos que hayan profesionales que puedan proyectar una obra tan importante como un puente en una zona tan delicada para nosotros como es el Humedal Los Batros. Lo que no se entiende es por qué este puente industrial que se pretende proyectar en San Pedro de la Paz no tiene una continuidad hacia la costa, hacia el borde de la costa. Las propias obras que se van a construir no tienen ni siquiera eje de conectividad ni hacia Candelaria ni hacia Boca Sur, solamente pasa por el trazado sobre el Humedal Los Batros y sale sobre la ruta 160. Entonces, claro que hay un impacto ambiental ahí, claro que ellos se sometieron a varios estudios que todavía hay algunos que no han concluido, pero necesariamente con el cambio de autoridad, hoy día necesitamos generar un debate en la ciudad. ¿Queremos esto para nosotros? ¿Nos sirve esto para San Pedro? ¿En qué mejora el problema que tiene San Pedro hoy día la conectividad? ¿Y por qué nos vamos a meter en un conflicto en una zona de humedal? Todos sabemos lo que es la zona humedal. Imagínense que en el periodo anterior de la presidenta Bachelet, en el segundo periodo que ella tuvo, se construyó un parque, el Parque Los Batros. Al costado del humedal, una tremenda inversión, una espectacular inversión en un sector popular de San Pedro. Y tú le vas a meter una carretera, un puente al lado de esa tremenda inversión. Entonces, hay cosas de lógica que yo espero que se puedan volver a debatir. Más allá que ellos hayan aprobado ciertos pasos y procesos en la evaluación de impacto ambiental, pero yo creo que la ciudadanía tiene que hablar más fuerte.
Una de tus propuestas era los huertos urbanos. Esto tiene que ver con la soberanía alimentaria y obviamente que también tiene que ver con la protección del famoso humedal y el paso del puente industrial que afecta a lo que son las chacras que han sido tradicionales acá en esta zona de San Pedro. Cuéntame este tema de los huertos urbanos. Mira, lo incluimos en la propuesta en este programa municipal, básicamente porque la pandemia también dejó al descubierto que los huertos urbanos en condominios, en zonas habitacionales, genera un proceso de convivencia, el autocultivo de tus propios alimentos, la disminución de ciertos costos y cargas en tu hogar. Y al observar la comuna de San Pedro de la Paz, que es rica en tierra, esta es una comuna espectacular. Tú haces un jardín en tu casa, en cualquier lugar de San Pedro, y vas a tener un hermoso jardín de plantas o una huerta maravillosa, porque tenemos una buena tierra. Lo he visto. Entonces, tenemos muchos espacios, en espacios públicos, en sedes sociales, y aquí me voy a meter en un conflicto quizás, pero los espacios como sedes sociales que hoy día tenemos entregados a la comunidad no son utilizados para temas productivos, más bien son para realizar espacios de convivencia. Las sedes sociales se arriendan hasta para hacer matrimonio o bautizo. Entonces hay un espacio que no está siendo utilizado en la mayoría de estas sedes sociales. La idea es que el municipio cree un programa, entregue semilla, entregue un respaldo técnico de algún profesional del área que permita que tu familia y las familias de al lado, y las que trabajamos en la sede social, y la que tenemos el área verde que regamos, así como hay una vecina que cuida las plantas, las riega, hace jardinería, podamos tener este proceso de huertos urbanos en los espacios públicos y también fuertemente en lo que son los espacios educacionales. Nosotros necesitamos tener un programa con los niños de los colegios en materia de huerto urbano, pero en ese caso no estoy hablando de ocupar los espacios de los colegios. Estoy hablando de que el municipio tiene grandes espacios abiertos que puede entregarle a los colegios para que los niños puedan salir del aula, ir a un terreno específico y meter las manos en la tierra, que yo creo que esa es una realidad que cada vez se va perdiendo. Antiguamente era muy normal esto, que la gente tuviera huertas en su casa o tuviera jardinería en su casa, hoy día no los tiene. Por tanto, San Pedro tiene una maravillosa cancha de compostaje, yo no sé si la gente la conoce en el sector de Boca Sur. Hay un par de señores que les gusta esto y cada patilla de arbolito, arbusto que por ahí encuentran, ¡pum!, florece. Y tenemos zonas de muchas plantas y muchas flores en el sector de Boca Sur que se regalan para alimentar nuestras plazas. Entonces, en esos mismos espacios deben ser espacios para huertos urbanos. Este colinda con la mayor cantidad de huertos que tenemos en el sector de Boca Sur, que son los que están a la orilla del puente industrial. O sea, tenemos buena tierra, tenemos buenos fertilizantes, tenemos buena experiencia y tenemos muchos espacios públicos. ¿Qué esperamos hoy día? Que el municipio haga un programa, entregue a la comunidad semilla, entregue asesoría y empecemos a cultivar y alimentarnos de nuestros propios productos. Si bien a lo mejor es un tema en el cual podemos recuperar experiencia de distintos lados, porque el tema de los huertos urbanos funciona a lo largo del mundo, con distintas experiencias, pero básicamente esto nace por ocupar los espacios que están ahí, y segundo, porque en pandemia nos dimos cuenta de que necesitábamos la cooperativa, necesitábamos trabajar juntos, necesitábamos comprar harina por mayor para repartir entre los vecinos, para hacer pancito. O sea, esa lógica de comunidad es la que a mí me interesa que se ponga en práctica en los huertos urbanos. El agua. ¿Qué me puedes decir del tema agua? El tema agua es un tema que, sobre todo en el tema del debate constitucional, fue recurrente. El tema de recuperar la soberanía del agua, por ahí habían propuestas también señalaban la parte fundamental que debiese tener dentro de esta recuperación en el ámbito social, el papel que les debía competir a las municipalidades. ¿Hay alguna posición tuya respecto al tema? Mira, yo creo que el debate constitucional que se ha generado respecto a los derechos de agua, no quiero quitarle la importancia al agua, pero creo que hay 4, 5, 6 temas que se van a abordar en la Constitución que son básicos. El agua es uno. Yo estoy dispuesto hoy día a levantar la mano y decir sí, estoy de acuerdo con la mayor cantidad de propuestas que vayan hacia devolver el agua hacia el público, devolver el agua como un derecho público.
terminar con estos permisos de derechos de agua a privado que secan plantaciones o lo ocupan solo en sus cultivos y la gente ni siquiera tiene para tomarlo. En el tema del agua y como otros más, yo estoy de acuerdo que rápidamente consensuemos la Constitución y esto se recupere y se revuelva a la gente como fue en algún minuto. En eso no tengo ninguna duda. Creo que uno de los principales debates que tenemos que generar, San Pedro es una comuna hermosa en cuerpos de agua, nosotros tenemos mar, tenemos río y tenemos 3 lagunas. Por tanto, mucho tenemos que decir en esto. ¿Privatizar el agua? No, nunca más. Me parece. Felipe, hay un tema, ¿cómo se llama?, que es un poco peludo, que dice relación, te saco un poco ahora del tema de las propuestas, que dice relación con el tema propiamente tal de la municipalidad. A la vuelta de comerciales, vamos a parar un poquitito, la hacemos. Muy bien. Regresamos. Felipe, durante la campaña debiese haber sido un tremendo escándalo. De hecho, quienes seguimos la noticia esperábamos que esto fuera de larga data, pero la verdad de las cosas es que aquí primó la ley de que con la noticia hoy día envuelve el pescado mañana. Pero, ¿qué pasó acá en San Pedro durante la campaña? Nos enteramos de la renuncia del administrador municipal, ¿ya?, y de la directora de CEPLAC. Antes de ello, un mes y medio antes más o menos, había renunciado la directora de IDECO y el asesor jurídico de la municipalidad. Todo esto ha ocurrido en otras municipalidades y no debiese ser mayor motivo de escándalo. Sin embargo, el tema tenía relación con el tema de los recursos que tiene la municipalidad, que básicamente se hicieron agua, por ahí desaparecieron alrededor de un 10% del recurso total que tiene la municipalidad. Y lo más grave de esto, que da motivo para preocuparse, dice relación con la declaración que hace el administrador municipal al retirarse. Él señala de que el alcalde en ejercicio, Vito Retamal, le ha solicitado hacer ciertas maniobras para cubrir las pérdidas que pueden ser motivo de recursos administrativos, recursos civiles, pero también de recursos penales, ¿ya? O sea, en definitiva, lo que deja traslucir la declaración del administrador municipal al renunciar es de que lo están poco menos que induciendo a cometer un delito. Y esto, por supuesto, que señala también la posibilidad de que la pérdida de los dineros sea en causa de un delito. Esto es algo que, en definitiva, el nuevo Consejo Municipal en algún momento va a tener que abordar. ¿Tienes alguna posición respecto a esto? Sí, es preocupante, es una situación, refiriéndome a la temperatura actual, es un tema preocupante, es un conflicto que está encendido. Respecto a los orígenes, me gustaría plantear lo siguiente. Creo que el origen de esta situación tiene que ver con una tremenda mala planificación, que hay que tratar de lograr descubrir cuál fue la intención, o quienes asesoraron, o quienes convencieron, o si el mismo alcalde lo propuso, inflar los presupuestos, porque de eso estamos hablando. Aquí no estamos hablando de que haya entrado 1.000 pesos y yo los ocupé mal, no. Aquí tiene que ver con que yo mentí al decir que iban a ingresar 100, cuando ingresaron 20. Entonces, como iban a ingresar 100, me permitió contratar a profesionales honorarios en distintas áreas, que en el camino no tuve cómo cubrirlo o financiarlo. Esto significa que el presupuesto municipal que fue aprobado en el año 2019, a fines del año 2019, presupuesto que rige para el año 2020, fue desfinanciado. Por tanto, se mintió, se ocultó información. A los concejales se les dijo A y los concejales votaron por A, cuando en la práctica y en la realidad esto no iba a suceder. Entonces, ese es un poco el origen de esta situación. ¿Cuáles son las complicaciones actuales? Hay una nueva administración hoy día, y a mí me preocupan dos cosas de esta nueva administración. Lo primero es que el alcalde electo ya se comprometió en campaña con mantener estos funcionarios en sus puestos de trabajo. Entonces, cuando hablamos de que el origen fue inflar un presupuesto, cuando el alcalde electo se compromete a que la gente va a seguir, es el mismo escenario. Eso no va a ser posible.
Eso no puede ser posible, salvo que ingresen 500 millones de pesos de un fondo externo del gobierno central y le depositen en las cuentas de las municipalidades. Por tanto, ya se traspasó este conflicto a la nueva administración en el sentido cuando dicen, no, todos siguen, los mantengo. No, eso no va a ser así, va a ser el primer problema que va a enfrentar el nuevo alcalde. Segundo, respecto a las declaraciones del administrador, al Consejo Municipal no le compete nada más que pedir una auditoría externa, ojalá externa, de todos los recursos municipales y descubrir si este es un tema aislado o es un tema generalizado. Porque el administrador municipal, ¿por qué preocupan sus declaraciones? Porque es uno de los hombres de mayor confianza que tiene el alcalde. Entonces, que él venga a acusar presiones, también entra en la duda de decir, mira, habrá sido la presión 1, la presión 2, ¿en qué minuto él dijo que no? Entonces, hay que hacer una auditoría, hay que arrojar los resultados que tengan que arrojar respecto si los recursos fueron bien ocupados, si hay problemas en otra área. Yo me enteré el otro día por el propio alcalde, que me comentó personalmente que hay 2 o 3 demandas en la Corporación Cultural por un tema de una auditoría que hicieron ahí. O sea, quiero decirte que es necesario auditar la mayor cantidad de presupuestos municipales. Ahora, respecto a los colegas de la municipalidad, ellos son una organización sindical que me parece que han defendido de buena manera a sus representados, a sus colegas. Creo que el ejercicio sindical es muy importante, pero también es importante mantener la distancia respecto a las acciones políticas. Y creo que el sindicato honorario de San Pedro, más allá de su posición de estar contra el alcalde, contra 1, 2 o 3 candidatos en el proceso de elección, también tomaron partido. Y eso de alguna manera compromete la independencia de la lucha sindical. Entonces tengo conflictos respecto a eso. Espero que cuando asuma mi cargo de concejal poder reunirme con ellos de manera formal. No he querido hacerlo hoy día porque no compete hacerlo, pero me da la impresión de que tenemos ese conflicto. El segundo, el ofrecimiento de mantención de los cupos de trabajo, también es un conflicto que viene en camino, y sin duda el más grave va a ser el que arroje una auditoría del municipio respecto a las decisiones, porque a mí me tocó ser 12 años parte del presupuesto de la municipalidad. Y las preguntas del financiamiento del presupuesto eran recurrentes. O sea, si tú eres el director de finanzas y me traes un presupuesto, yo tengo que preguntarte a ti si está financiado. Y si tú me mientes, la responsabilidad administrativa recae sobre ti. Yo no puedo pedirle que todos los concejales tengan un magíster en economía o en presupuesto y que sepan adelantarse a estas cosas. No, uno también trabaja en base a la confianza. Y si el alcalde aquí quebró esas confianzas, tendrá que responder administrativamente y en los tribunales ordinarios, si así fuese, llevarlo en su minuto. Pero es una situación delicada, es un conflicto, no había ocurrido nunca en algo que es tan evidente, porque en las campañas suelen ocurrir que tú eres ladrón y tú también, y hay gritos y hay acusaciones cruzadas. Esto es una situación evidente de un conflicto en el presupuesto de la municipalidad y que no es menor el monto. Entonces, no es fácil para un alcalde comprometer 400, 500 millones de pesos para que los trabajadores lleguen hasta diciembre. Yo creo que a la nueva administración le va a tocar la drástica decisión de ver quiénes continúan y quiénes no. Felipe, repasando, tenemos 3 importantes jefaturas más el asesor jurídico, todos cargos de confianza de Audito Retamal. Ahora, Audito Retamal, el alcalde saliente, te recuerdo, llegó a su cargo con bastante popularidad y podemos decir que durante todo su periodo siguió siendo popular. Tuvo que sortear diferentes conflictos, algunos de ellos de temas medioambientales. Me recuerdo haber participado como dirigente apoyando a algunas organizaciones acá, pero sin embargo hay que reconocer, como alcalde, como político, supo sobrellevar todas las situaciones de la mejor manera posible. Sin embargo, esto tiene otro tenor, tiene otro color. ¿Tú crees que esto le va a poner un blasón, va a significar de alguna manera una mancha irrecuperable en la figura política de Audito Retamal? ¿Cómo lo ves tú esto? Yo creo que sí va a tener conflictos futuros, pero me atrevo a plantear algo antes de terminar de responderte. Creo que San Pedro, desde el primer alcalde hasta ahora al tercero que tiene, es parte de la misma forma de hacer la política.
de la tradicional forma de hacer la política. Yo creo que ojalá pronto, en los próximos años, tengamos una nueva administración con una mirada más moderna de la gestión municipal, del gobierno local. Eso es un tema que podemos discutir en cualquier minuto. ¿Por qué lo planteo? Porque Audito llegó a ser alcalde vociferando, reclamando y denunciando robos y corrupción en la gestión del alcalde Jaime Soto. Esa fue su gran potencia. Por eso la popularidad, porque era este Robin Hood, ¿no? Sí. El que viene a castigar, el que viene a entregarnos de vuelta lo que nos pertenece. Recuerdo esa campaña. Al pasar de los años, 12 años de gestión del alcalde Audito Retamal, ninguna denuncia formal se concretó respecto a la alcaldía de Jaime Soto. O sea, toda esta vociferación de robos y corrupción no fue tal. Me tocó ser parte de eso, nunca hubo información en la mesa que uno pudiese decir efectivamente hubo corrupción en esto, no, eso no sucedió. Y acción similar nos ocurre en esta elección municipal con un candidato como Javier Guiñe en la misma línea de la denuncia, bajo el mismo estilo, con la diferencia de que es palpable una situación que vive la Municipalidad de San Pedro financiera. Yo he escuchado al alcalde Retamal dar sus explicaciones, me parece correcto que él dé las explicaciones, el tema es que no hay defensa ante una situación de mala administración financiera. No quiero hablar si hay delitos, porque eso luego comprobará seguramente un proceso de investigación, pero en evidencia queda un proceso de mala gestión. Tú no puedes terminar tu periodo de alcalde con todo tu equipo de confianza renunciado. Ese es un elemento claro de análisis político. No tiene sustento ninguno de poder decir hubieron diferencias o no. Hay una carta que firmaron algunos que renunciaron donde explicitaban los motivos. Por tanto, se da vuelta el escenario, ¿no? Aquel alcalde justiciero termina siendo él ajusticiado ahora en este proceso eleccionario. Pero quiero insistir, la línea de los tres alcaldes con el actual elegido es un poco de esa política antigua, de esta política que, mira, no quiero criticarlo, pero ya es hora, y se dio con el estallido social, es hora que los vecinos de San Pedro recibamos como información las propuestas para mejorar nuestra calidad de vida. Eso primero que nada, no somos una comuna pobre, somos una comuna que tiene muchos ingresos, tenemos una comuna que tiene un gran segmento clase media baja, tenemos grandes proyectos inmobiliarios, tenemos vecinos que están endeudados para los próximos 40 años con subsidios habitacionales. Entonces a esos vecinos nosotros necesitamos decirle, siga viviendo aquí, va a tener una comuna tranquila, una comuna donde sus hijos van a estar seguros, con buenos recursos naturales, con una buena política municipal cercana a su territorio, con asegurada un mecanismo de participación ciudadana para que usted decida lo que pasa en su entorno, y me da pena no llegar a eso. Me da pena el llegar hasta la puerta de la MUNI nomás y decir, puta, solucionamos los cachos que hay, estos conflictos políticos que hay y esta administración que ha sido de alguna manera estos últimos años disminuida. No sé si el COVID habrá afectado en eso, en la gestión municipal, pero sí un ausentismo en algunos territorios. En el proceso de campaña me tocó recorrer los barrios más populares y tú te das cuenta que en algunos sectores te decían, aquí la municipalidad no se ha visto en los últimos 1 o 2 años. Hay un tema también recurrente en las discusiones por la constituyente, que se señalaba la propuesta, interesante, propuesta que yo comparto, respecto de modificar la actual legislación institucional municipal y pasar de las administraciones municipales a los gobiernos municipales, o sea, con capacidad de gestión. Pero dentro de esto está el tema de la participación y aquí te cambio te cambio radicalmente el tema, ¿ya? Y con esto terminamos. Viendo tu currículum, veía tú que tú eres vialino, ¿ya? Y creo que jugaste también o participaste ahí con Deportes Candelaria, ¿ya? El deporte. ¿Cómo ves tú el tema del deporte dentro de la gestión municipal y dentro de la posibilidad de participación ciudadana en la gestión municipal? Mira, y no solamente el fútbol, sí. Tenemos lagunas, tenemos la posibilidad de kayak, trekking. Qué contradictorio lo que te voy a decir. A pesar de ser vialino desde chico, a pesar de haber jugado en el Club Candelaria y que considero que es mi club hasta el día de hoy, mis prioridades no son el fútbol, en el deporte. Tiene que ver con este mismo concepto de ciudad que estábamos hablando. Tenemos los cuerpos de aguas maravillosos.
tenemos una laguna que cumple con el metraje para generar mundiales, que es la Laguna Grande. Me la jugué entero cuando fui concejal por proteger los cuerpos de agua. Hicimos una ordenanza municipal que protegía la Laguna Grande para que no pudieran haber embarcaciones con motor. Resguardamos los cisnes, generé una política para poder alimentar esas aves que son aves migratorias. Entonces, las lagunas concentran uno de los espacios más importantes del deporte en San Pedro de la Paz, y ahí se debe hacer la mayor cantidad de inversión posible. Por un lado. Segundo, como hablábamos, los espacios públicos, los huertos urbanos, es lo mismo. En el caso de los espacios públicos, hay proyectos para construir canchas de ping-pong al aire libre, hay proyectos para construir mesas de ajedrez al aire libre, hay una serie de propuestas de estas máquinas de ejercicios que se instalan, que es una de las mayores críticas que yo hice. Se instalan estas máquinas de ejercicio, no hay techo que cubra la lluvia en una comuna donde tenemos una gran cantidad de meses con agua. Entonces, los espacios públicos tienen que ser hoy día la primera puerta de entrada para iniciar el deporte infantil y el deporte hacia el adulto mayor. La competencia, el deporte de competencia ya lo tenemos asegurado en los cuerpos de agua a través del canotaje, el remo y una serie de otras acciones que se desarrollan en los cuerpos de agua. Por tanto, yo soy partidario de que las inversiones públicas sean en los espacios públicos. Que la posibilidad que tú tengas para acceder a deporte esté en tu sector. Estará en el colegio, estará en la plaza, estará en las zonas de alto rendimiento. Así que San Pedro ha ido configurando estructuras, una de esas es la Corporación del Desarrollo del Deporte, que es autónoma, igual que la Corporación Cultural, y yo creo que ahí hay que poner mucho énfasis, muchos recursos, sobre todo cuando uno piensa en el deporte, tiene que pensar, como lo decía yo, en infantiles y adultos, pero también tiene que pensar en el de alto rendimiento, y eso no es de un año para otro, sino que es generar un camino para los próximos 10 o 20 años para que San Pedro se convierta en un semillero de grandes deportistas en espacios públicos, al aire libre. Esa es mi intención de poder ayudar, pero todo esto tiene que ir de la institucionalidad. La Corporación Cultural es el primer paso. Pero si la Corporación Cultural no está en el territorio, vamos a tener que hacerla que baje al territorio, porque es la manera de relacionarnos. Felipe Vázquez. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Felipe. Hay un montón de temas que podríamos extendernos, pero que dan para programas más. Los gobiernos locales lo vamos a dejar pendiente. Sí, hay un tema de planificación territorial que es fundamental. Hay que señalar ahí, por ejemplo, el gran desarrollo urbano que está teniendo San Pedro desde Boca Sur en dirección a Coronel, en una zona que queda tras mano de la barrera ferroviaria, que tú tienes una interesante propuesta de soterrar ahí, porque consideremos que esta zona es una zona de alto riesgo de inundación por tsunami. Totalmente. ¿Ya? Y sin embargo no tiene vías de escape. La línea del tren es una barrera hoy día. Por otro lado está el tema me parece que aquí hay una gran falta de lo que es la administración municipal en cuanto al desarrollo urbano, fundamentalmente una falla, una carencia ahí en el trabajo del director de obra, en el tema de la evaluación y aprobación de proyectos, porque tenemos una serie de proyectos ahora al otro lado de la línea, en que tenemos calles descontinuadas y que significan salir a la ruta 160 para poder entrar a la población que está al lado. Algo que habíamos visto con Ignacio Zapellaín, que él tenía muy considerado, digamos, dentro de sus propuestas. Pero también hay otros temas que son interesantes que me hubiera gustado hablar contigo, que son el tema propiamente tal del Partido Socialista. El Partido Socialista, a pesar de que como concejal es más interesante tu visión del territorio, sí también hay una visión que hay interesante ver desde la parte de las bases del partido, qué está pasando con el Partido Socialista. Hay un momento en que parece que el Partido Socialista ha desaparecido del quehacer nacional. Por ahí está habiendo una publicación de Roberto Ávila Toledo, abogado de derechos humanos, historiador, que hablaba del presente, pasado y futuro, igual como lo hicimos con el ejército, de lo que era el Partido Socialista. Un recorrido muy clarividente, clarificador respecto de lo que ha sido, de lo que es, pero con una esperanza de lo que pudiera ser, una esperanza que se abre con la recuperación de la presidencia de la CUT a manos de un socialista. Y de muy buenos resultados municipales, a pesar de que el Partido Socialista no marca un alto porcentaje, llegamos al 8 y algo por ciento, esperábamos pasar el 10%,
pero la representación de alcaldes, concejales y electos de la Convención Constitucional ha tenido muy buenos resultados para el Partido Socialista. Y lo de la CUT, felicito a los compañeros de la CUT, un tremendo desafío volver a dirigir ese espacio que ha estado tan manoseado estos últimos años. Ya pues. Así que quedamos pendientes con otra conversación. Estamos dando fin a Vox Populi, Vox Day, un programa en el que pretendemos debatir sobre el quehacer nacional, internacional, regional, comunal, pero fundamentalmente privilegiando lo que son las visiones territoriales, ¿ya?, de la comunidad en la cual nosotros estamos circunscritos. Nos veremos en una próxima oportunidad.